Esto es serie La Iglesia y el tema que hoy compartimos es La Iglesia vive su salvación. Creo que los que estamos acá y quizás muchos de los que nos ven tienen la oportunidad de poder decir que somos salvos. ¿Cuántos salvos hay en este lugar? Mi deseo no es que usted sea juzgado o condenado por la predicación de hoy, pero sí que podamos lograr comprender el significado de lo que esto trae a nuestras vidas y además de eso que valoremos realmente la salvación que hemos encontrado en Cristo Jesús. Amén. Para esto yo voy a leer como de costumbre una anécdota o algo que ocurre en una ocasión. Voy a leérselo textualmente porque me pareció muy interesante. Fue un mensaje que me compartió Jesús Ramos y quiero compartirlo con ustedes. La historia se llama Un ángel en la iglesia. Un pastor predicando en una iglesia llena, justo después del saludo inicial, comenzó a zapatear y decir: he aquí, veo a un ángel entrando a la iglesia. Se refiere al templo, ¿no? Y la iglesia comenzó a glorificar y continuó el predicador: he aquí, él viene sobre los jóvenes. Y los jóvenes comenzaron a saltar. El predicador continuó diciendo: he aquí, está pasando sobre las hermanas. Y las hermanas empezaron a saltar por todos lados y a hablar misterios, remolineando y dando golpes al aire y moviendo su cabeza y sacudiendo el cuello con violencia, al igual que al turno de los hombres. El predicador siguió narrando la trayectoria del ángel y dijo: y ahora viene al altar en medio de los obreros. Entonces la escena fue igual o más que en medio de las hermanas, cuando todos estaban ardiendo, entre comillas. Dijo el predicador: y he aquí, es el ángel de Satanás. Continúo leyendo. Así se marchitaron todos y solo se escucha el eco de algunos diciendo: misericordia, Jesús, misericordia. El que hizo esto fue un pastor del ICP, que es el Instituto Cristiano de Investigación, y lo hizo para probarles a las personas que estaban allí que es muy fácil engañar a los creyentes de hoy en día. Pues ahora solo hay montones de charlatanes, sensacionalistas, emocionalistas y oportunistas que andan predicando en las iglesias, y muchos feligreses no leen la Biblia y se creen todo lo que les dicen. Ahora, caminando hacia nuestro tema, ya ha acabado la intervención de nuestra historia, caminando hacia nuestro tema acerca de la salvación, también tenemos muchos errores mentales y emocionales que son fácilmente derribados con solo leer la Escritura. Pero ¿qué ocurre? La gente no lee y prefieren vivir en las penumbras y no encontrar la fuente de luz divina que está expuesta para todos los necesitados. Los que tengan sed son los que realmente recibirán de Dios revelación, inspiración. Los que tienen hambre de la palabra y de conocer a Dios serán solamente aquellos los que puedan ser edificados de acuerdo a la Escritura. Y les cuento esto, hermanos, porque es muy fácil para algunos. De hecho, creo que para mí, bueno, yo creo que ya no es tan fácil, pero es muy fácil para algunos que podamos vivir por experiencias, por sensaciones, por sentires, esta vida que es para Dios. Y realmente el Señor no nos llama a esto. Estas personas que fueron parte de un experimento que a mi parecer un poco cruel, ¿no le parece? Fue cruel, pero devela, me refiero a que quita el velo en muchas posiciones y situaciones que hoy vivimos como parte de la iglesia del Señor. Y que no podemos vivir
de lo que otro dice de Dios sin nosotros corroborar realmente lo que ahí ocurre. Quizás si yo dijera, veo un ángel que viene entrando aquí, de pronto más de uno se emocionaría y sentiría o creería que por decir esto somos más espirituales o que tenemos mucho más de Dios que otros. Pero si un ángel entrara aquí a este lugar, pues que haga lo que tiene que hacer. Pero nuestra fe y nuestra confianza no debe estar ni en los ángeles ni nada externo que no sea Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, hágase consciente y realmente esta pregunta: ¿es usted salvo? ¿Es usted realmente salvo? Y creo que preguntarle esto lo lleva a que usted tenga quizás miedo, temor, dudas acerca de lo que ha creído todo el tiempo, pero mi intención no es martirizarlo, sino tratar de que abra los ojos a la realidad bíblica en cuanto a lo que se refiere ser salvo, ¿de acuerdo? Ahora veamos algunas evidencias acerca de la salvación. Segunda de Corintios, capítulo 13, encontramos a partir del verso 1 una verdad muy poderosa. Dice la palabra. Espero que los que están acá puedan seguir la lectura también. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Perdón, déjenme aclarar el contexto. Es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia que se encuentra en Corintios. ¿De acuerdo? Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿A qué le huele esta inicial entrada? A problema, a dificultades, ¿cierto? A mí también me parece. Y es el verso 1 apenas. Dice: he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron. Ya todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y ahora y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Amén. Encontramos a un apóstol Pablo tratando de solventar la gama de problemas que la iglesia de Corinto presentaba. Entonces yo quiero decirle a usted algo de verdad, de corazón. No te extrañes que en las congregaciones hayan problemas y dificultades. Donde hay gente hay problemas. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, toda clase de problemas, si lo llevamos de acuerdo a la palabra, le aseguro que saldremos avante en cualquier situación, la que sea. Y encontraremos en él el oportuno socorro y la instrucción para seguir adelante de acuerdo a la voluntad del Señor. Una vez más, quisiera repetir un versículo clave para comprender
lo que hoy el Señor a través de la Escritura nos enseña acerca de nuestra salvación. Salvación. ¿De acuerdo? Estamos hablando de salvación. La iglesia vive su salvación, la salvación que Él nos ha entregado. En 2 Corintios 13:5 lo hemos leído. Aquí dice, para saber, para alcanzar, para entender si realmente hemos alcanzado salvación y muchas otras gracias derramadas por el Señor. La gracia, la misericordia, el perdón, todo esto, la instrucción, la sabiduría que el Señor ha traído a su iglesia. 2 Corintios capítulo 13, verso 5, lo leo una vez más, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y se necesita, hermanos, que hagamos esto regularmente, que nos examinemos, que nos probemos a nosotros mismos para comprender ese propósito, si ese propósito se está llevando a cabo en nuestra vida o no, si estamos caminando por la senda que el Señor nos ha dicho que caminemos, si seguimos siendo salvos, porque por allá en el año 2003 un hombre ebrio y vuelto nada llegó a una congregación y dijo, Señor, perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, y a partir de ese día creo que recibí salvación. Vamos a hablar de muchas cosas acerca de estas costumbres y de este tipo de voy a llamarlos rudimentos que utilizamos para verificar o no la salvación acerca bíblica, si la salvación bíblica tiene que ver realmente con este tipo de costumbres. Porque regularmente toda seguridad de salvación se basa en un rito evangélico en el que se hace para evangelizar una serie de preguntas y se finaliza con una oración llamada la oración de fe. Y vamos a mirar, porque las preguntas que regularmente hacemos o que nos han inspirado para poder preguntar a otras personas el día que hacemos evangelismo son las siguientes. Número 1, ¿sabes que eres pecador? ¿Qué nos responden regularmente? Sí. ¿Quieres ir al cielo? ¿Qué nos responden regularmente? Que sí. ¿Quieres repetir esta oración conmigo de 5 minutos? Y te van a responder, sí. Y luego le preguntamos, ¿has orado con fe? Y te va a responder, sí. ¿Fuiste sincero? Te va a decir que sí. Y terminamos diciendo, entonces eres salvo. ¿Sí o no? Hemos conocido el evangelio de esta forma. De hecho, quiero confesarle públicamente que yo inicié mi vida cristiana haciendo la oración de fe, esa oración de fe. Pues déjeme decirle que no es ni bíblica. No es bíblica. No está organizada de la manera en la que podemos poner a recitar a alguien como si esto fuera palabra de Dios. Es la suma de muchas cosas, un poco de esto, un poco de aquello, de un capítulo, de un libro, de una carta y también un poco de nosotros mismos para colocarle a esta oración de fe este tipo de cosas para determinar si alguien ha sido salvo o no. Y personalmente creo que este tipo de oración creo que solo podría servirle a un moribundo que realmente esté en agonía, que esté sin oportunidad de seguir más adelante y que por no obtener más tiempo para respirar pueda decir juntamente con otro, inducido a decir que cree en Cristo Jesús, porque quizás en medio del dolor y de la angustia Dios pudiera hacer algo con su alma. Quizás no quisiera, porque si Él quisiera hacerlo lo haría, no quisiera hacerlo con su cuerpo, pero sí con su alma. El ejemplo claro es aquel que estaba en una cruz al lado de Jesús cuando Él reconoció públicamente, pero no guiado por Jesús, sino por su propia convicción de que el que estaba a su lado muriendo era justo. Y él discutía con el vecino y le decía, tú no entiendes que nosotros justamente estamos acá, pero él no ha cometido ningún pecado. Y ese hombre se rindió, reconoció a Jesús, aún en una situación muy terrible y difícil. Y Jesús le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y vivimos acostumbrados a ritos evangélicos para
para tratar de vivir nuestra vida espiritual. ¿Y los evangélicos tienen rito, pastor? Pues sí tienen. Tenemos y muchos. Que si la Santa Cena la hacemos de tal forma, o que si se canta al principio o al final, que si se danza al principio o al final. Pareciera que esto quitara un poco de importancia a ciertas cosas que hacemos para Dios. También he vivido la situación donde me han dicho, usted está en disciplina. O sea, eso quiere decir castigado. Entonces a partir de hoy no toca, porque toda la vida he sido músico para la gloria del Señor. Y me han dicho, usted hoy no toca el bajo, no toca la guitarra o no toca la batería. Usted se va a lavar los baños. Y dentro de mi corazón he dicho, si no soy digno para tocar la guitarra, el bajo o la batería o lo que sea, tampoco pues debería ser digno para lavar los baños. Pero tenemos una serie de ritos. ¿Alguien quiere servir? Póngalo a lavar los baños, me enseñaron en algún tiempo. Porque si el hermano quiere servir en la iglesia, que empiece lavando los baños. Que haga aseo en el templo. Que sirva de watchman. Que esté ahí en la entrada. Porque hay que probar primero, hermano, cualquier cosa que hagamos para el Señor requiere de excelencia, de amor y de disposición de un corazón entregado a su voluntad. Y parecemos expertos nosotros en manipulación de este tipo de cosas para poder decir quién es digno y quién no es digno. Pero también tenemos esto en cuanto a la salvación, decir quién es salvo y quién no es salvo. El hermano no ha hecho la oración de fe. Ya empezó hablando mal, porque si no ha hecho la oración de fe y considera que la oración de fe trae salvación a alguien, ni siquiera es tu hermano todavía. La Biblia dice que no todos son tus hermanos. No, llame al hermano para que haga la oración de fe. No es hermano todavía. Ay, pastor, no sea tan cruel, no haga acepción de personas. Pues no la hago yo, lo hace el Señor. Dice que unos son hermanos y que otros no son hermanos. Dice que unos son hijos de Dios y que otros son criaturas de Dios. Entonces, venimos repitiendo ritos por costumbre de nuestra vida que afean éticamente la predicación del evangelio. Pero no solamente la afean, no solamente es indecoroso, sino que no trae salvación, que es lo más importante que podamos vivir nosotros. Porque esta oración de fe, sépanlo, viene de Estados Unidos. No de la Biblia. Y nosotros la practicamos. ¿Por qué la practicamos? Porque las personas estadounidenses creyentes fueron los que vinieron a estas tierras a predicarnos del evangelio de Jesús. El Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 28, del 19 en adelante, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Ellos hicieron la labor, fueron a Roma, fueron a Tesalónica, Asia Menor, Asia Mayor, a África, estuvieron por todos lados, terminaron en España, terminaron en toda Europa, y de Europa vinieron a los Estados Unidos, y de Estados Unidos nos trajeron el evangelio a Colombia y a Sudamérica. ¿Y qué aprendimos? La deformación de la enseñanza para hacerlo mucho más fácil en ritos, en pasos. 5 pasos para ser salvos. 8 pasos para restaurar un matrimonio. No son 8 pasos. Yo llevo 24 años dando pasos para que mi matrimonio sea una bendición. Los casados saben de qué le hablo. ¿Cuántos pasos ha dado Dieguito para? Muchos pasos en muchos años. ¿Cuántos pasos ha dado Guillermo? ¿Cuántos pasos estamos dando para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor? Y a veces pareciera que diéramos como pasos en falso porque las cosas no nos salen de la manera adecuada. Porque creemos que es con pasos. No es con pasos, es con la escritura, es con la palabra, es con la enseñanza que Dios trae acerca del matrimonio, de la vida, de cómo ser cristiano y de cómo hacer parte de la iglesia. Por eso me he preocupado tanto en enseñar en todo este tiempo, en esta serie de la iglesia, para que tú te identifiques y puedes chulear en tu checklist, en tu lista de chequeo. Puedes decir, esto lo cumplo, esto no, esto lo cumplo, esto no, pero no son pasos. Yo no estoy enseñando pasos, te estoy enseñando la escritura, de acuerdo a la escritura, por los conceptos que venimos o por los preconceptos que tenemos.
que hemos aprendido que no son bíblicos. Entonces usted dice, pastor, entonces usted me está llamando del diablo porque yo hago o predico la oración de fe. Es que te digo, lo que te estoy diciendo es que no está en la Biblia. Es un pedazo de esto, un pedazo de aquello y un pedazo de nosotros. El plan de salvación no es un folleto. No se puede reducir el evangelio de esta forma. Alguien se enojó y se fue de este lugar. Porque yo le dije, yo no puedo, yo enseñé algo que fue la mano evangelizadora. Y enseñaba aquí los 5 cosas importantes: arrepentimiento, que confesión, que Cristo único Salvador. Sí, todo eso hace parte y mucho tiene que ver con la Escritura. Pero no es a través de pasos que encontramos salvación y vida eterna. Es a través de Cristo Jesús. Los demás son modelos, son métodos, son mecanismos. A ver, yo pregunto, ¿cuántos de los que están allá conectados, no sé cuál de las 2 cámaras tengo, ¿cuántos de ustedes hicieron oración de fe? Yo hice oración de fe. ¿Cuántos de los que están acá hicieron oración de fe? Creo que la mayoría hicimos oración de fe. Pero vivimos el resto de los días sin fe. ¿De qué vale hacer una oración de fe un día y creer que somos salvos? Y vivir sin fe el resto de los días que Dios nos ha permitido vivir en nuestra vida. El evangelio no es un rito superficial y motivador para decir que son salvos y vivir como si fuéramos diablos. Hay que mirar toda la Escritura y la historia de la iglesia para comprender acerca de los que han sido llamados a salvación. Y digo, han sido llamados. Y no por un pastor para que pase al frente y ponerle un micrófono casi que como una pistola y decirle, repita después de mí. Y la madre triste que lleva años a los pies de Cristo ve ya anciana a su hijo atracador, asaltador, violador, envuelto en delitos, sin pecado, que se droga, cuando hace la oración de fe y en su corazón dice, mi hijo es salvo porque hizo la oración de fe. Entonces, pues, nuestra salvación no es por fe, sino por obra. ¿Lo comprende de esta forma? Quien haga la oración de fe, ese será salvo. Así dice la Biblia. Usted vio a un Pedro, a un Pablo, a un Timoteo, a un Apolos predicando y luego decir cuántos pasan al frente y hacen la oración de fe. ¿Usted lee eso en la Escritura? Los que la leen, pues. No aparece en ninguna parte. Cambiemos las preguntas por las siguientes. Lo aprendí del pastor Paul Washer a través de su libro Conociendo al Dios Vivo. Me encanta este libro. La semana pasada tuve la oportunidad de ir con Memo, con María del Rosario y con Dianita a la feria del libro. Yo parecía que estuviera haciendo mercado. Y este me sirve, y este no, y este sí, caballo de Troya, no me interesa. Y no quedé contento. Me fui hasta el mercado y rebusqué por cada rincón para buscar libros que pudieran incluso servirme para estudiar y poder predicar un evangelio conciso. Y pude conseguir varias Biblias. Entre ellas la Biblia católica, encontré la Biblia de los Testigos de Jehová, encontré el libro de Mormón y encontré el Corán. Los compré. Porque necesito aprender a estudiar para tener un fundamento conciso, coherente, de acuerdo a la fe y a la doctrina de cada uno, para poder yo tener también sustento bíblico para responder con sabiduría y no con emoción. Cambiemos las preguntas por estas siguientes. Dios ha obrado en tu vida ahora que dices creer en Cristo al punto que el pecado que amabas y practicabas hoy lo aborreces. ¿No le parece que cambia? Si le preguntáramos a ese que hizo la oración de fe en este instante esta pregunta, después de hacerle la primera, ¿eres un pecador? Y que te diga que sí, ¿quieres arrepentirte? Y luego que te diga que sí,
Y después que le pregunte, ¿estás arrepentido de tus pecados? Y que te diga que sí, pregúntale lo siguiente. ¿El pecado que antes amabas, hoy lo aborreces? ¿Qué cree usted que le responderá? Hermanos, la segunda pregunta que hacemos es si quieres ir al cielo. ¿Sabe una cosa? Todos quieren ir al cielo. Todos. La pregunta sería esta. ¿Estás dispuesto a amar y obedecer a Dios, a ese Dios del que te he hablado de la Biblia, desde aquí hasta llegar al cielo? ¿Cambiaría la respuesta si respondiéramos conscientemente? ¿A usted le parece que sí? Pues yo creo. Mire, muchos quieren ir al cielo y encontrar todo lo que allí se promete, menos una sola cosa. ¿Qué cree usted que es? Las calles de oro y el mar de cristal. No, eso no me gusta. Yo quiero de asfalto, me encanta por mi bici. Muchos quieren ir al cielo y encontrar allá todo lo que la Biblia dice que hay en el cielo, pero quisieran muchos no encontrar algo, más bien a alguien, a Dios en aquel lugar. Muchos quieren ir al cielo y lo que menos quieren encontrarse en el cielo es a Dios. Entonces, también hemos dicho, la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. ¿Sí lo ha leído? ¿Qué decimos? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entonces tú vas a abrir la puerta de tu corazón para invitar a Cristo a que venga a entrar a tu corazón. ¿Sí o no? ¿No utilizamos esta escritura de esta forma? ¿Sabe una cosa? Eso no se lo está diciendo a una persona. Esto se lo está diciendo a una iglesia. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Apocalipsis 3, verso 14 al 22. Dice lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. He aquí, ¿qué dice? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, ¿de quién está hablando allí? Jesús. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué dice ahí? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Aguante un momentico allí. Y nosotros pasamos reprendiendo al diablo, reprendiendo la enfermedad, reprendiendo al marido gruñón, reprendiendo a la esposa. Te reprendo, esposa cantaletosa, sea ahora diferente. Ese es más o menos, perdóneme la comparación, pero yo me veía una caricatura que decían: poderes de los gemelos fantásticos, actívense en forma de un marido que me ama, en forma de una mujer que no me cantaletea. ¿A quién reprende el Señor? A sus hijos. ¿A quién reprende el Señor? A los que ama. He aquí, como dice, ¿por dónde vamos? 18, te aconsejo. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso. ¿Y qué le dice? Ojalá predicáramos siquiera la palabra que está antes del verso 20, donde decimos, abre la puerta de tu corazón. Que lo dice claramente ahí, es arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. A las iglesias. Específica iglesia, la Odisea. Entonces el Señor no anda por ahí buscando para ver quién le da posada en un corazón. No. El Señor está dispuesto que si tú te arrepientes de tus pecados, te recibe, pero te va a reprender, te va a castigar y te va a enseñar y te va a corregir y te va a traer salvación y te va a limpiar y te va a llevar por un camino de acuerdo a la Escritura para que alcances salvación y vida eterna. No es que la Biblia lo dice, Apocalipsis 3:20, hermano. Él estaba a la puerta llamando y yo abrí y él entró y ya yo soy salvo. Se acabó la historia. Y salvo siempre salvo por gracia, pero por desgracia no son salvos. Nadie en la Biblia invitó a entrar a Jesús a ningún corazón, sino que la invitación de Jesús para ellos fue esta: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sabe una cosa? Los arrepentidos son los que son salvos. No hay nadie en esta tierra que no se haya arrepentido que pueda ir al Señor. Ninguno que no se arrepienta de sus pecados entrará al reino de los cielos. Por mucho que tú lo ames acá y por mucho adorno que le pongan a lo tuyo. Los arrepentidos son salvos. Los arrepentidos siguen en la iglesia y creen en santidad. No hacen una oración de fe un día y luego se largan a seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ay, pastor, no predique así, predíqueme que yo soy bueno. Ay, pastor, no sea así, dígame que sí soy salvo, pero que yo quiero seguir en la juega. Ajá. Hermano, no, es más, no sé ni si quisiera predicarte esto. Creo que no quiero predicarte de esa manera. Ya no quiero predicarte de esta forma. Quiero predicarte lo que Él me ha mandado, lo que está en la Escritura. Hoy es porque repiten una oración, no siguen en la iglesia y no viven en santidad, pero quieren ir al cielo. Quiero recordarte el tema que estamos tratando. La iglesia vive su salvación. Algunos creen que serán salvos a partir del día que mueren. Quiero decirte que la Escritura dice que somos salvos a partir del día en que nos arrepentimos de nuestros pecados. Antes no. ¿Estás arrepentido de tus pecados al punto de que hoy aborreces lo que antes hacías? ¿Que aborreces lo que antes amabas? ¿Sabe una cosa? Si fuera por la oración de fe, entre comillas, todos los días tendríamos que hacerla. Y yo he escuchado cristianos de años que dicen: hoy voy a hacer la oración de fe otra vez. Es que uno no sabe. Y los estoy mirando con estos ojos. Cada vez que pasa al frente el pastor a alguien a hacer la oración de fe, yo también lo hago porque uno no sabe. Salvo por obra, no por Cristo y arrepentimiento. Con toda su vida niegan a Cristo, pero confían en una oración no bíblica para ser salvos. 5 minutos conmigo aquí, salvo. Venga, repita conmigo. A veces el micrófono parece un arma de fuego. Venga y repita. No quiero. ¿No quieres? ¿No quieres? Lo diré públicamente que me has dicho que no quieres. Allá está su abuela, vea viendo, allá está llorando su abuela. ¿Le vas a hacer esto a tu abuela? ¿Le vas a hacer esto a tu amigo que te trajo hoy y le vas a causar en ese desprecio? ¿Sabe lo que yo dije cuando me llamaron al frente para hacer la oración de fe? El día que fui por primera vez a un templo cristiano.
Después que hice la oración de fe, aquella persona me dijo, quisiera que oráramos por alguna necesidad. Y yo le dije, ¿sabe qué? Pues no. ¿Y eso por qué? Así como estoy bien. Llegué después de 3 días ebrio. Estaba borracho ese día. De hecho, había peleado con mi esposa. Porque era una de las últimas veces en la que ella me había dicho, es la última vez. En ese tono. Es la última vez que me dice que vamos a ir a la iglesia y no, pero es que yo vine temprano por eso. Eran las 7 de la mañana, vamos a misa de 7. No. Entonces vamos a la de 5. Yo creo que por allá hay una. Y empiezo yo en esa moto a dar vuelta por toda Santa Marta a buscar dónde había una. Claro, yo seguí tomando. Yo le dije, es más que yo vine a esta hora porque nos vamos de paseo. Y nos fuimos a Taganga, a Playa Blanca, por ahí, Playa Grande. Yo no sé, cómo que no me acuerdo, se me confunden esas playas. Y empezamos a comer pescado y no sé qué. Y yo seguí tomando. Y llegué ebrio a la congregación. Y me llamaron a hacer la oración de fe y paso al frente y digo, sí reconozco que soy pecador, sí reconozco, sí todo esto. ¿Quiere que oremos por ti por algo? No, Señor, no ore por mí por nada. Todo está bien. Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que habría arrepentimiento en mi corazón cuando dije todo está bien? Por supuesto que no. Hoy entiendo el arrepentimiento y entiendo la gracia. No en su totalidad, porque todavía no comprendo por qué el Señor nos ama tanto. Toda la confianza en salvación está depositada en una oración de fe, en una oración personal. Cristo es mi Salvador personal, amén, amén, soy salvo. Sepa que la salvación es por medio de la fe y no por ninguna obra. ¿Cómo saber que tenemos fe para estar ahí en la salvación? ¿Alguien le gustaría saber? El Señor me lo enseñó a través de su palabra. Y la hemos leído en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. La lectura inicial. ¿Quieres saber si está en la fe? ¿Qué dice la Escritura? 2 de Corintios 13, 5 dice lo siguiente. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Hago una pregunta. ¿No te confronta esta porción bíblica? ¿Quieres saber si eres salvo? ¿Quieres saber si tienes fe? ¿Quieres saber si estás haciendo las cosas bien? La Escritura nos dice, examínate, pruébate. No es que yo barría el templo. Yo barría el templo, yo le sirvo al Señor, soy salvo. Nadie va al cielo por barrer el templo. Sépalo. Es un aporte que usted hace para nosotros mismos. Es más, podríamos dejar de barrer el templo y podríamos alcanzar salvación si nuestra fe sigue fija en Él, en Jesús, en el Señor. Pero si dejamos de barrer el templo, usted dice, uy, yo no voy a esa iglesia, porque usa el término así, a la iglesia, no a la congregación. Yo no voy a esa iglesia porque allá el piso está sucio. En la otra, allá sí barren y pagan al que barre. No podemos alcanzar salvación de esta manera. Primera de Juan capítulo 1, del 5 al 9 dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 1, continúa la diapositiva, del 5 al 9 dice lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído ¿de quién? De Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Cuántos de ustedes están en luz? A excepción de Alejandro.
Ninguno. Vamos a hacerlo un poco más carismático. Dígame. ¿Estás en luz? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pregunto ahora, ¿cuántos de ustedes tienen comunión con Dios? No relación. No es que el Señor no es religión. El Señor es relación. Y lo que estábamos ahí decíamos, ¡wow! ¿Quién ha dado sabiduría tanto a este hombre? ¿Qué doctrina es esta? El Señor no es ni religión, ni relación. Con Él se tiene comunión. Y es una palabra compuesta, vuelve otra vez el TOC, trastorno obsesivo compulsivo con las palabras. Común unión. Trabajamos para lo mismo, dicho de manera cienaguera. Hacemos lo que nos manda. Común unión. Si decimos que tenemos común unión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, común unión, los unos con los otros. Los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos de los que están aquí están en pecado? ¡Wow! ¡Qué iglesia tan santa tenemos hoy! ¡Qué congregación! Y tenéis que estaba en luz. No es que estaba en comunión con Él. ¿Sabe cuál es la virtud del verdadero creyente? De alguien que es de la iglesia. Si está en pecado, sabe que tiene que hacer solo una cosa. Vamos a decirlo todos a la cuenta de 3 para que los que están a través de las redes sociales nos escuchen. A la 1, a la 2, a la 3. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. Pero no después. Hablaba con un amigo el sábado, duramos como 3 horas y media hablando. Y él me decía, ¿sabe una cosa? Este sábado me voy a tomar unas cervezas. Y yo, ok. Y me dice, quiero ir a la iglesia el domingo. O sea, estoy hablando de fragmentos. Yo le dije, pero tú hace un rato me dijiste que te ibas a tomar una cerveza el domingo. ¿Verdad? Es que me voy a reunir. No, yo le voy a decir la verdad. Yo me voy a meter, bueno, no sé si los internacionales entienden el término. Me voy a meter una pea. Para los internacionales que nos escuchan, me voy a embriagar. Voy a tomar mucho licor. Y le dije, ¿acaso tú no ibas para la iglesia el domingo? Y me dice, pues ya, no sé. Al final de la reunión me dice, pues ya no sé. No sabes qué, si te vas a tomar las cervezas, o si te vas a embriagar, o si te vas a ir a la congregación el domingo. Y me dice, pues ya no sé. Pero hoy no está aquí. Y me duele. Pero ¿sabe una cosa? Después de 3 horas y media de conversación conmigo, sí estoy seguro de algo. No bebió tranquilo. No bebió tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque cuando te encuentras, es que yo no voy a hablar de mí, cuando te encuentras con un hombre de Dios que no sea yo, que te predica la verdad, no te viene con paños de agua tibia, te dice la verdad, aunque no quiera volver a este lugar, o aunque se quiera ir de este lugar. Leí una publicación de Juan Manuel Vaz, el pastor Juan Manuel Vaz, que decía,
Si quieres que te apapachen, para eso hay iglesia. Si quieren que te consientan, para eso hay iglesia. Si quieren que te dejes hacer lo que te da la gana, para eso hay iglesias. Si quieres llegar tarde, quieres hacer tu voluntad y no obedecer a Dios, para eso hay iglesias. Si quieres que te digan lo que quieres oír, para eso hay iglesias. Si quieres que te profeticen cosas de tu futuro y de las cosas que pueden llegar a pasarte, para eso hay iglesias. Pero no es esta. Ay, ese hombre, lo odio. Alguien me dijo una vez, guácala. Y yo lo amo. Es mi hermano. Posiciones diferentes. Cosas que apruebo y otras que repruebo. De Sproul, de Stott, de Tozer, de David Wilkerson, de Paul Wasser, de Sugel Michelin, cosas que amo, los amo, de Calvino, de Lutero. Pero amo más al Señor, porque con ellos en algunas cosas no me pondré de acuerdo, pero son mis hermanos, porque enseñan la Escritura. Por lo menos tenemos en común la doctrina fundamental. Y esta es una. Usted no es salvo por hacer una oración de fe. Usted es salvo porque cree en Cristo Jesús. No, pero a través de la oración de fe es un buen mecanismo. Claro, y nos decían en algún tiempo, como los no convertidos les da pena pasar al frente, entonces usted le va a decir a ellos, vamos, como si usted fuera nuevo para motivarlos. Ya sabe, Yossi, Luz, Alejo, Diego, Cindy, David y la hermana Yari, cuando yo llame al frente, ustedes se levantan y corren al frente así como si fueran para motivar a los hermanos. Esto no es de motivación, esto es de convicción. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué es lo que yo menos soy hoy en Cristo? Un motivador. Hermano, todavía no me he arrepentido de eso. No sé si lo haga. Un motivador personal. O sea, tú no vienes aquí a hacer una oración de dice, y sé tú, además, Señor Jesús, de ser mi Salvador, pastor, sé tú mi motivador personal. Pues no lo soy. Soy un pastor que predica la Escritura. Y la motivación que pudiera haber de mí hacia ti debería estar allí. Y uno que otro chiste malo que tengo por allí cuando te reúnes conmigo en la flexibilidad de la hermandad y fraternidad. Pero si algo bueno tengo para darte, es lo que he aprendido del Señor en la Escritura. Y si en algo o con algo puedo motivarte, es con la palabra del Señor. Ni me permito ni me lo permiten hacerlo de una manera distinta, hermano. Primera de Juan 1, 5, 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje, hermano. Es este el mensaje. Un creyente verdadero andará en luz como un estilo de vida. Y debe haber evidencias en él de que ya no es la misma persona. Debe haberlas. Es que tú no pareces cristiano. Qué ofensa más grande. Eso me ofende. Que me digan, y tú eres cristiano, pero es que tú eres diferente. Eso me halaga. Pero que alguien me diga, pues si tú eres cristiano, pero eres como nosotros. Eso me ofende. Y a usted debería ofenderle. No, hombre, así como nosotros, claro, cómo no. Una hembrita de un lado y otra de otro. Y el pastor no se marea. El pastor es un bacán. Seguimos. Y tu esposa no te dice nada. Ella también es un bacán.
No me molesta para nada de que llegamos a la iglesia, esa mujer ha cambiado, que cantaleta ni me pone. Nos preocupamos por lo que el hombre puede opinar y no de lo que Dios ha dicho y acerca de nuestra salvación. El verso 6 de esta palabra dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero el verso 9 dice algo maravilloso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es uno de sus nombres, y justo es otro de sus nombres, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las evidencias más grandes es que somos sensibles al pecado, ¿sabe? Identificamos al pecado, sabemos, esto no está bien, esto no está bien. Uno va a hacer las cosas y uno siente como que una pita que lo amarra a uno y uno dice, algo pasa. La huella del velocímetro, no, el Espíritu Santo. Ojo, cuidado, detente. ¿Para dónde van esos ojos? ¿Para dónde va ese clic? Espérate, detente. Ah, no, Dios sabe cómo soy, tácate. Entendemos, comprendemos, nos arrepentimos y confesamos. La iglesia salva, conoce a Dios, se arrepiente, ama a sus hermanos, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Dios aborrece? Pues sí, Dios aborrece. No terminaría hoy de mencionarte los versículos donde dice aborrezco al impío. No, pero es que la Biblia dice que aborrece el pecado y ama al pecador. No, dice el impío no habitará conmigo, no estará delante de ti. Impío, otra vez, sin santidad, sin sagrado, sin ser sagrado, sin comunión con Dios, sin credo, sin fe. Ese es un impío. Por eso algunos se llamaron el Padre Pío V, Pío III, Pío. Porque eran píos, eran santos, eran consagrados. Pues es lo que se dice. O sea, podemos decirnos Pío Alejandro. Si andamos como Él andó en luz. No con luz. Si andamos como Él está en luz, si tenemos comunión con Él, no deberíamos vivir en tinieblas. El incrédulo no es sensible, no entiende y practica el pecado. Que la iglesia salva peca, sí, pero se arrepiente. Le duele fallarle al Señor. Y busca la forma de no volver a caer. ¿Usted no se ha dado cuenta? Yo no sé, de pronto yo soy el único humano aquí. Que usted peca regularmente con las mismas cosas. Pecamos por pornografía, pecamos por el deseo de los ojos. Los hombres, estoy hablando de los hombres. Pecamos porque nos gusta la vecina. Pecamos porque queremos más dinero. Pecamos porque damos vuelta a las mismas cosas. Y el que que le gusta lo ajeno. ¿Y yo para qué me robé eso otra vez? Hombre, yo estaba arrepentido de eso y se duele. ¿Sabe que es una lucha así como el que ve pornografía, el que roba? ¿Sabe que es una lucha así el que bebe como el que se droga y también como el que miente? Y luego va y dice, he mentido una vez más. Y si es parte de la iglesia, se arrepiente. Y Dios conoce su corazón para no volver a estar allí. El esposo que maltrata, el esposo que hace las cosas de una manera distinta, vive de esta forma. Otra evidencia de haber alcanzado y poder disfrutar la salvación, de que la iglesia, de que usted es iglesia y que está disfrutando la salvación de Dios, se encuentra en Jeremías 32, del 38 al 41. Jeremías 32, del 38 al 41. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios.
y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma, y me serán por pueblo. Quien es iglesia y disfruta la voluntad de Dios y disfruta la comunión con Dios, disfruta ser iglesia y disfruta su salvación, teme a Dios. ¿Temes tú a Dios? Y con este amigo que amo, de verdad lo amo profundamente, a esta persona, el de la borrachera. Yo lo amo profundamente. Y si él está viendo este mensaje en Guayabao, no sé. Lo amo profundamente. Pero yo le decía a él, ¿sabe por qué pecas deliberadamente? Porque no temes a Dios. Si nosotros conociéramos a Dios, no podríamos pecar tranquilos. Porque así como salva, también es juez que condena. Si tú y yo conociéramos y temiéramos a Dios, trataríamos bien a nuestra esposa, a nuestros hijos. Si tú y yo conociéramos al Señor y le temiéramos, predicaríamos desde la Biblia y no de nuestro intelecto o de nuestras emociones o sensaciones. El mayor temor que tengo cada vez que voy a predicar es que diga algo que Dios no ha dicho. Pero ¿cuánto temor de esto se ha perdido hoy? Y dicen, el Señor te dice. Y wow, ahí sí corremos todos a ver qué el Señor nos dice. El Señor dice, es más fácil decir el Señor te dice que la Biblia dice. ¿Qué le gusta más? ¿El Señor te dice o la Biblia dice? Para eso hay que estudiar la Escritura. Para eso hay que leer las palabras. No, porque hay gente que dice, bueno, a los que no escucharon esto que entró por el micrófono, no es que si el Señor lo dice porque lo dice la Biblia. Pero hay quienes dicen que el Señor dijo y no ha dicho nada y está en la Biblia. La Biblia dice, te lo digo de esta forma, algunos dicen, el Señor ha dicho y yo no he hablado. En Isaías, en Jeremías, hablando en el nombre del Señor y el Señor no ha dicho. Entiendo lo que dices. Pero muchos dicen, la Biblia, el Señor dice y la Biblia dice y la Biblia no dice. Ayúdate que yo te ayudaré, eso está clarito. Sí. Pues muestre. Así como la oración de fe, muéstreme la clarita. Si es su bastón para sustentarse en la salvación, muéstreme en la Biblia que hay una oración textual como se ha enseñado. Es un pedazo de aquí, un pedazo de allá, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cartas, evangelios y un poco de mí. Es rito, es cultural. ¿Es diabólica? No sé. Pero si eso da convicción a alguien de que es salvo porque ha hecho la oración de fe, se convierte en algo diabólico. Porque su fe está en una oración que hizo un día, casi que a las malas y a la fuerza, pero no está en Cristo Jesús y su fe no está en la palabra de Dios, sino en esa oración de fe que hizo ese día. Temerán, dice el Señor, haré pacto con ellos. Y Él dice en su palabra que nunca nos va a dejar y que nos va a dar salvación, no por una oración, sino porque Él es quien lo dice. Quiero que hoy, esta primera parte de la seguridad de salvación, acerca de la salvación
de los que estamos aquí, los que ven allá, si es tan firme como creíamos. Esto apenas comienza, hermanos. ¿Para qué prediqué hoy? Para hacerte sentir mal. No es mi intención. Pero si lo he hecho, el objetivo se ha cumplido. Porque usted no puede estar tan tranquilo creyendo que va al cielo porque hizo una oración que le garantiza la entrada delante de Él. Como tan perfecta es la prosperidad de Dios y tan diferente de la prosperidad de hoy, que muchos, la mayoría, no recuerdo ninguno haber leído de alguien que predicó el evangelio como Dios se lo mandó y haya muerto en riquezas, piscinas, camionetas y excentricidades. ¿Que Dios no quiere pobre? No. Él dice trabaja, y a Abraham lo prosperó. A Isaac lo prosperó, a José lo prosperó por su buena voluntad, por su misericordia, y que porque a través de esas riquezas, porque también habla a los ricos, dice, a los ricos de este mundo les digo, no sean tacaños, den, colaboren, sean generosos. Y también dice algo que parece negativo, pero también hay oportunidad, dice, más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Ajá. ¿Hemos sido llamados a pobreza? No, a riquezas en Cristo espirituales. Y si a Él se le da por prosperarnos económicamente. Mira, usted no puede tasar a alguien que tiene o no tiene a Dios porque tiene o no tiene dinero. Porque es otro de los mitos que hemos aprendido. Dios está con él. ¿Y por qué está con él? Mira la prosperidad que tiene. Ay, el narcotráfico da dinero. La medicina prepagada, ¿me entiende? También da dinero. El crimen da dinero. Y Dios bendice. Dios ha bendecido. Dice la Escritura, Él nos ha dado el poder de hacer riqueza. Deuteronomio. Dice la Escritura en Génesis, y todo lo que tocaba José era prosperado. Dice la Escritura acerca de Jacob, y lo prosperó. Acerca de Abraham, y lo prosperó. Y de hecho, quien toma el cuerpo de Jesús era un rico. La tumba no era de Cristo, no, la familia no tenía la tumba. Jesús decía, ni tengo dónde recostar mi cabeza. Y literalmente no tenía dónde caerse muerto. No tenía tumba que lo sostuviera. ¿Y sabe por qué no compró tumba él siendo rico? Porque él no quedaría en una tumba. ¿Para qué la necesitaba? Él resucitó. Y Él es el Salvador de la iglesia de Él. Su iglesia. Yo soy la iglesia. Espero que tú seas la iglesia y que disfrutes su salvación. Colócate en pie. Para gloria de Dios. Aleluya. Él es el que salva. Él es el que trae a nosotros verdad. En la obra regeneradora del Espíritu Santo, ese temor obrará en nosotros. La primera canción que cantamos al principio es una oración que me encanta mucho. Una oración poderosa. Hermanos, ni usted ni yo somos salvos por una oración. Si alguno de nosotros es salvo aquí, es porque Jesús pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. En eso no hay discusión, creo. Los demás son formalismos. Los demás son ritos, son costumbres. El único que puede traer salvación es el Señor. ¿Será que podemos dudar hoy de nuestra salvación? Pues si tu convicción de salvación estaba fundada en la oración de fe que hiciste, y hoy recuerdas y predicas que no es por la oración de fe, sino por Cristo Jesús,
Ay, pastor, pero es que es linda. No es bíblica. Salvación viene por creer en aquel que fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y satisfacer la justicia de Dios. ¿Quién lo puso allí? El Padre. No es que mi pecado llevó a la cruz, o sea, por mi pecado fue, sí, o sea, el objetivo era salvarte de tu pecado. Pero tú no llevaste a la cruz a Jesús. Él fue por sus propios medios. Como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Enmudeció por amor a ti. Y esto no lo dice la Biblia. Pero estoy plenamente convencido que si yo hubiera estado allí en aquel lugar, en el momento en que Él estaba siendo crucificado, si me miraba a los ojos y Él hablaba, si hablara algo, me habría dicho mi nombre. Me hubiera dicho Ahmed, para salvarte. Por amor lo hago. ¿Temes a Dios a tal punto de que el pecado que antes amabas y practicabas lo aborreces? Si tu respuesta es no, usted aún no se arrepiente. Clamemos hoy misericordia y adoremos su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. Oh, mi Rey Santo y Salvador. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? No es una oración que nos va a salvar. Es nuestra fe puesta en el Hijo de Dios, que entregó su vida por nosotros. Siendo un vil pecador, tú pagaste. Siendo un vil pecador, tú pagaste el precio por mi salvación. Qué verdad dice esta canción. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste.